Mateo quiere explicar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David y que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés, que Jesús es Dios con nosotros, en hebreo, Emmanuel. En los capítulos del 1 al 3, Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham, que significa que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto, tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento. De que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que nacería en Belén y que sería concebido por el Espíritu Santo y que Él es Dios hecho hombre. En los capítulos del 4 al 7, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Jesús vino a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual, y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno de Dios sobre todo el mundo. Así que Jesús, después que comenzara a sanar a los enfermos, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte y entrega su primer gran bloque de enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte, donde expone cómo seguirle y vivir en el reino de Dios, donde no existen miembros privilegiados, de manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a seguir a Jesús y unirse a su familia. En la siguiente sección hay 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a la vida de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Luego encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús, acerca de que las personas deberían de seguirle. Aquí Mateo resalta que uno solo puede experimentar el poder y la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. En el segundo gran bloque de enseñanza, en el capítulo 10, Jesús enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderían mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo relata cómo las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías, y que otros son más neutrales, como Juan el Bautista o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y que dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Además de la respuesta negativa de los líderes de Israel, quienes piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Pero Jesús no está sorprendido por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanzas del capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando varias de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otras lo están rechazando. En los capítulos 14 al 20, Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto de comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. De manera que todas estas personas están muy entusiasmadas y emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Ellos consideran a Jesús un falso maestro y blasfemo. En el capítulo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Jesús les estaba enseñando de sí mismo como rey mesiánico que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones.
Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza que tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús, el cual pone al revés todo nuestro sistema de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, el servir es una honra. En lugar de vengarte, perdonas y haces el bien aún a tus enemigos. La verdadera riqueza es entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes de convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección, encontramos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro y las multitudes están adorándole como el Mesías. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Esa noche, Jesús aparta a sus discípulos y celebra la Pascua con ellos. Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud, del pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en manos delante del Sanedrín del concilio de los líderes judíos, acusándolo de blasfemia contra Dios. Entonces, Jesús es llevado ante Pilatos, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. El cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, pero en el último capítulo los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús estaba vacía. El libro concluye con un Jesús resucitado dando su enseñanza final llamada la Gran Comisión. Jesús dice, Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a todos sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Las últimas palabras de Jesús para sus discípulos son, yo estaré con ustedes. Es una promesa de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y este es el Evangelio de Mateo.